estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy los saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús y estamos ya miércoles 20 de septiembre y vamos a compartir el tiempo con Dios, pero vamos a entregarle esta mañana preciosa a nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Te pedimos tu guía, tu dirección, Señor. Sigue trabajando en nuestros corazones, renovando nuestras mentes, Señor, y ayúdanos a cumplir todas las actividades durante este día, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Los saludamos a cada uno de ustedes que nos escucha cada mañana. El tiempo con Dios nos permite poder estudiar la palabra de Dios de una manera ordenada, buscando también esa guía del Señor en cada decisión, cada paso que vamos dando, y sabemos que el Señor en todo tiempo nos acompaña. El devocional está en Hebreos capítulo 10, versos del 26 al 39. Dice así: advertencia al que peca deliberadamente. Verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nosotros en esta mañana estamos reflexionando en esta palabra del Señor, ¿no? Y si nos ubicamos en el verso 26, dice: pues si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta era una advertencia para los creyentes, ¿no?, hebreos, porque algunos, dice, seguían ofreciendo sacrificios en el templo. Estaban guardando aparentemente las apariencias, pero esta ya no era una actitud adecuada porque estaban desmereciendo el sacrificio de Jesús, ¿no? Ellos tenían que mirar a Jesús, a su sacrificio, a lo que Jesús nos enseñaba con ese nuevo pacto, que ya no había necesidad de hacer sacrificios, sino que ya Jesús lo había hecho todo. Pero ellos, dice, estas personas se negaban a aceptar eso y pecaban deliberadamente, ¿no? Y cómo Dios
toma esto como una rebelión intencionada, ¿no? Algo que dice la palabra del Señor: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Obviamente, el Evangelio de Jesús y el sacrificio de Jesús era muy superior a lo que estaba en la ley de Moisés, ¿no? Y en ese tiempo, Dios también va abriendo nuestro entendimiento, ¿no? A veces hay muchas cosas que nos llevan a una religiosidad, que nos llevan a guardar las apariencias, pero nosotros sabemos que Jesús ha muerto por nosotros en la cruz y que Él hace que nosotros seamos cada vez más auténticos, podamos recibir de su gracia, del perdón de sus pecados y no hacer ninguna serie de ritos ni religiosidades para nosotros ir a Jesús, porque nosotros tenemos el camino abierto. Dice Jesús: es ese camino, es la verdad y la vida, y gracias a Jesús podemos tener ese acceso al trono de la gracia de Dios, ¿no? Y dice en el verso 27: si una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando Cristo vino hace más de 2000 años, su obra de redención fue perfecta y suficiente. No se necesita de más sacrificio, ¿no? Cristo, el cual era santo, y que hoy en día nosotros podemos recordar el sacrificio que Jesús hizo, y nosotros podemos recordar con esa gratitud, con ese amor, y recordar que en esa cruz Jesús llevó el perdón de nuestros pecados y Jesús nos salvó. Pero hay mucha gente que toma sin valía la sangre de Cristo, que desmerecen el sacrificio de Jesús, ¿no? Entonces, en ese tiempo nosotros tenemos conocimiento que la sangre de Jesús representa la redención, esa obra redentora perfecta y suficiente hecha en la cruz del Calvario. Entonces, ese conocimiento, ¿qué nos debe generar a nosotros? Nos genera responsabilidad para nosotros apreciar esa sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario y acudir a Él y saber que en Él tenemos esa salvación, el perdón de los pecados, ¿no? Y que si nosotros en este tiempo escuchamos el Evangelio de Jesucristo, lo vamos a recibir y vamos a guardar en nuestros corazones y vamos a hacer de que esa palabra recibida pueda llevar fruto al 100%, y porque nuestro Señor Jesús nos dice, ¿no? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí llevará fruto. Y el Señor quiere en este tiempo que nosotros llevemos fruto, porque estamos pegados a Él, reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero ¿qué es lo que sucede con personas que escuchan el Evangelio pero le dan la espalda a Jesucristo? Porque el Evangelio, ¿de qué se trata? De hablar de Jesús, de poder hablar de esa obra redentora de Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Estas personas les dan la espalda, pero aquí la palabra del Señor dice, ¿no?, que estas personas, su fin será camino de muerte. Qué triste, ¿no? Dice que para las personas que escoger ese camino que les lleva a la perdición, que les lleva a negar a Jesús, que les lleva a la muerte, y que en la posteridad les llevará a una eternidad sin Cristo, ¿no? Que ahí dice que será el dolor, el crujir de dientes, ¿no? Entonces es algo muy, muy triste lo que viene a suceder con aquellos que niegan el Evangelio, que niegan a Jesús, que desmerecen la sangre de Cristo. En el verso 30 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios tiene el soberano derecho de juzgar, al cual no ha renunciado, ¿no? Dios, cuando envió a su Hijo
nos vino a que Él nos salvara de nuestros pecados, pero ya nosotros sabemos que también el Señor va a establecer un juicio y el Señor nos va a pedir rendición de cuenta de las cosas que nosotros hacemos, de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces en 1 de Pedro 4:17 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y con el pecador? ¿No? La vida no se trata de vivirla como nosotros queremos o como nos parece. Saben que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús quiere modelar tu vida, quiere modelar mi vida. Jesús en este tiempo está a la puerta de nuestros corazones y dice: si alguno le invita, Él llegará a nuestros corazones, intimará con nosotros y nos dirá el camino por el cual debemos andar. Miren que aquí Él va a venir a juzgar, ¿no? Es la decisión que tú tomas, pero de cierto, de la decisión que tú tomas vas a vivir tú y toda tu descendencia. En Salmos 32:4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Quién dijo esto? Dijo David. ¿Qué estaba haciendo David? David tenía conocimiento de la existencia de Dios. David sabía que Dios había establecido reglas, principios, estatutos, ¿no? Y que era lo que había sucedido. Él pecó y él tuvo que pasar duras experiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque David quiso encubrir su pecado. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dios hizo y Dios obligó a David a que confesara su pecado. Nosotros conocemos la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, cuando toma a alguien por hijo, Dios de todas maneras está viendo nexos para que sus hijos volvamos a Él, ¿no? Dice que Dios hizo que David confesara su pecado, ¿no? Y lo similar, situaciones similares, podemos pasar muchos de nosotros cuando nos alejamos de Dios, ¿no? Pero sabemos que, como dice Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y dice que el Señor juzgará a su pueblo, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo y sabemos que nos van a pedir rendición de cuentas, nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios todopoderoso, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, es omnipresente, está en todos lados. ¿Qué podríamos ocultarle a Dios? Y si sabemos que Dios nos va a pedir esa rendición de cuentas, entonces andemos, sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesús, andemos en obediencia a la palabra de Dios. Yo estoy totalmente agradecida, de verdad, que cada mañana podamos meditar en la palabra de Dios y que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y que podamos decirle: Señor, guíame a la luz de tu palabra. Si me estoy equivocando, si estoy cruzando una línea, si estoy pasando un límite, Señor, perdóname, ayúdame a darme cuenta. Renueva un espíritu recto, Señor, dentro de mí, y que nosotros podamos estar atentos a eso. Dice también en Gálatas 6:7-9: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Quién se podría burlar de Dios? ¿No? Entonces, en este tiempo busquemos las cosas espirituales. Dice que el que siembra, dice, para el Espíritu segará vida eterna. El poder escuchar, amados hermanos, amados oyentes, los devocionales cada mañana, estamos sembrando, ¿no?, en lo espiritual, y vamos a cosechar muchas cosas de las que Dios tiene para nosotros. Vamos a poder heredar las promesas de Dios. Así es que no tenemos que desmayar. Separa tu tiempo para escuchar los devocionales, para leer la palabra de Dios, para orar, para tener un momento de comunión con el Señor, ¿no? Luego dice en el verso 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de
padecimientos, ¿no? ¿Qué era lo que se estaba recordando? ¿Cómo eran los días pasados? ¿No? Que dice, hubieron aflicciones, pero en esas aflicciones, ¿cómo Dios los sostuvo en medio de todos esos padecimientos? En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando hay tribulaciones, cuando hay tempestades, hay dificultades? Generalmente muchas personas, muchos creyentes retroceden, se desaniman, se desilusionan, ¿no? Y creen que ya la vida se terminó allí. Pero no, nosotros debemos de confiar que nosotros tenemos esas promesas eternas de parte del Señor, que Él tiene planes de bien para nosotros, que no debemos desmayar, que debemos renovar nuestras fuerzas, que el Señor nos dice, no esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que vas contigo donde quiera que tú vayas. Además podemos creer, ¿no?, cómo hemos sido en nuestros inicios, cómo hemos sido en esos tiempos que hemos buscado con desesperación a Dios. Dice en Hebreos 6, versos del 10 al 12, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así es que avancemos, continuemos. Nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de avanzada, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor, el consumador de la fe. El Señor no se olvida, amados amigos, hermanos, de todas las cosas que tú has hecho por amor a Él. Si hay una situación que en este momento te ha entristecido, te ha desilusionado, pero saben que el Señor dice, en este tiempo te consuela, te anima, te da esas fuerzas de búfalo para que tú puedas seguir conquistando, avanzando, teniendo esa certeza, dice, y la esperanza que Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Y dice que no seamos perezosos, así es que no retrocedamos, no disminuyamos nuestro tiempo de buscar a Dios, porque cuanto más pegados estemos a Dios, vamos a tener mayor fe, vamos a poder, porque como dice la palabra de Dios, ¿no?, que la fe, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Además, la fe, dice, viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Sigamos avanzando, sigamos creyendo que el Señor tiene esas promesas para cada uno de nosotros, ¿no? En el verso 33 dice, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. En los tiempos que nos narra Hebreos, dice que muchos creyentes eran encarcelados, muchos creyentes eran despojados de sus pertenencias, había confiscación de bienes, los llevaban a la cárcel, pero que les animaba el Espíritu de Dios que sigan avanzando, que la fe no se aparte de ellos, que tengan paciencia, porque eran tiempos de prueba, tiempos de tribulaciones, y una leve tribulación momentánea os producirá un eterno peso de gloria, ¿no? No perdáis, dice en el verso 35, pues vuestra confianza, porque dice que tiene grande galardón, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantenemos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, ¿no? Porque fiel es nuestro Señor que nos ha prometido, ¿no? Y cuántos creemos que los planes de Dios son mucho más altos de los que nosotros estamos esperando. Entrega tu vida al Señor, ríndete a Él, dile: Señor, ayúdame, Señor, si he perdido la fuerza, Señor, sigue dándome, Señor, esas fuerzas para subir ese otro monte, Señor, que tú tienes para mí. Y en el verso 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
La paciencia y la fe, amados hermanos, están unidas en la Biblia, ¿no? Después de ejercitar nuestra fe en medio de las aflicciones, nosotros como creyentes debemos guardar también esta paciencia que nos lleva a esa esperanza, al cumplimiento de que podemos heredar por fe las promesas de Dios. Es necesaria la paciencia para obtener la promesa. El Señor no nos da las cosas fáciles, porque somos sus hijos, ¿no? ¿Quién uno como padre quiere darle todo a sus hijos? Creo que eso no los ayuda mucho. Y Dios nos conoce también a nosotros como hijos. Nos lleva por procesos. Muchos de esos procesos son difíciles, pero en los cuales, como en nuestros desiertos, nosotros podemos alabar a Dios, podemos rendirle nuestra vida a Él y podemos decirle: Señor, mi vida depende de ti. Y nosotros guardar, ¿no?, esa promesa que Él tiene, que yo sé que si estoy en los caminos de Dios y que sigo a Cristo y que lo amo con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, el Señor tiene preparadas grandes cosas para mi vida, porque dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, que no subieron al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Y nos dice el Señor: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Sabemos que Jesús va a llegar en el momento exacto. Jesús no va a tardar. Jesús ya viene pronto. Así es que preparémonos, santifiquémonos para nosotros poder también heredar esas promesas eternas de Dios. Y dice que aquel que retrocediere no agradará al Señor. El Señor está en contra de aquellos que retroceden. Está en contra de la apostasía. ¿Saben que el que tú conozcas de Dios te da una gran responsabilidad de poner tu mirada en Jesús, de avanzar, de seguir, no desanimarte? ¿Sabes qué? Porque aún en el desánimo, en los momentos de adversidad, sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué sería de nuestras vidas si no hubiéramos conocido a nuestro Señor Jesús? En este tiempo, nosotros que estamos viviendo en un nuevo país aquí en Canadá, hemos tenido que enfrentar grandes desafíos y nos decíamos con mi esposo: ¿qué sería de nosotros si no hubiéramos conocido a Jesús? Grandes cosas, amados hermanos. El Señor nos lleva por procesos, pero el Señor también nos toma de la mano, y el Señor nos dice, ¿no?, que nosotros vamos a heredar esas promesas de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé en el lugar donde tú estás, sírvele a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama al Señor, habla de Él. El Espíritu de Dios, dice, a la verdad está dispuesto en este tiempo para seguir convenciendo tu vida, mi vida, de que el Señor es real, de que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿sabe qué quiere el Señor de ti? Que tú seas testigo de las cosas que Jesús puede hacer en tu vida. Sea un testigo de Jesucristo y cuenta a mucha gente las cosas maravillosas que el Señor está haciendo en tu vida y las que seguirá haciendo, porque sabemos que si estamos con Jesús lo tenemos todo. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Nos rendimos a ti, Jesús. Reconocemos que esa sangre derramada en la cruz del Calvario es tan valiosa, Señor. Gracias por ese regalo inmerecido, por esa salvación que tú nos diste, por hacernos especiales, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, para que tú nos sigas perfeccionando, Señor, en los procesos en los que nos encontremos, los desafíos que estamos enfrentando cada día, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Dios. Queremos ponerte a ti, Señor,
y seguirte, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque tú eres fiel quien nos llamó. Y, Señor, nosotros queremos seguir manteniéndonos firmes, Señor, en la fe y en la profesión, Señor, que eres tú, mi Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Estar contigo